Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de La Cosa del Pantano, seres queridos, la etapa bastante larga de Brian K. Vaughan con el personaje. Una etapa bastante desconocida en nuestro país que llegó a publicarse al contrario que otras etapas de más nombre como la de Rick Page, que creo que nunca ha sido publicada completa en España. Esta sí llegó a publicarse por ECC en 4 tomos, estos que veis aquí, ya agotados, descatalogados, menos el primero, todos están más que agotados. Posteriormente, eso sí, el contenido de estos 4 TPB fue reunido en un integral jibarizado. Esos jibarizados de infausto recuerdo, aunque bueno, para ser justos también tenían su público. Pero ni una edición ni otra, ni estos 4 TPBs, ni el integral jibarizado han aparecido en esos saldos que están ahora por todos lados. La colección, aunque ya digo que estaba agotada en su mayor parte en esta edición de tapa blanda, ECC siempre se reservaba colecciones completas para luego venderlas en sus stands en los salones del cómic. Así que en cierta forma esperaba que aparecieran por algún lado, pero no. Ni esta edición ni ningún gebarizado ha salido todavía en los saldos que muchas tiendas están ofreciendo. Así que si a alguien le interesa esto y se lo cruza, que lo pille, porque me da a mí que no vamos a verlo publicado de nuevo en mucho tiempo. Y bueno, ya después de, como siempre, esta introducción más larga de lo que sería deseable, vamos a ello. La Cosa del Pantano es un personaje difícil con el que trabajar. Ya de por sí el concepto del personaje daba para poco. Es uno de esos personajes que surgió en los 70 con la explosión del cómic de terror, pero que incluso ya en sus inicios, pues después de la historia inicial, pues que se podía hacer con una especie de planta que apenas hablaba y que se movía lentamente, pues ya después del interés inicial, porque era la época en la que esto gustaba, el terror, pues empezó a decaer y tuvo que venir Alan Moore, nada menos, a rescatar al personaje. Alan Moore, en su genial etapa, esta de aquí, que dio un vuelco total a la colección, junto a autores como Stephen Bissett, John Totleben o Rick Page, que se haría cargo de la colección a la marcha del Barbas y que dio una etapa por lo visto muy buena, pero inédita en nuestro país, etapa que fue censurada, bueno, que fue cortada prematuramente, dado que el autor sufrió la censura de DC en una historia en la que hacía que la Cosa del Pantano se encontrara con Jesucristo. Y bueno, eso en aquella época era impensable, así que ante la censura Rich Bale decidió irse. Después de eso, el personaje, por supuesto, ha seguido teniendo presencia en el universo de DC, pero más como personaje invitado que como que brillando en su propia colección, a pesar de que ha habido autores de renombre que lo han tratado. Creo recordar, hablo de cabeza, de Mark Millar, por ejemplo, pero aparte de los Nuevos 52, donde tuvo un cierto resurgir que llamó la atención, creo que lo organizaba Snyder en aquel momento, pero fue algo momentáneo y hoy día creo que no tiene serie de nuevo. Esta etapa, ya digo, a pesar de que ser publicada en España, pues poco conocida y de la que he leído críticas sangrantes en alguna reseña del medio importante. Y la verdad es que, señores, ni tanto ni tan calvo. Por supuesto, no es la cosa del pantano de Alan Moore, pero ¿qué es la cosa del pantano de Alan Moore? ¿Quién puede comprarse a eso? Y tampoco es un truño como le he leído por ahí. Es una etapa que hay que tener claro que los autores, Vaughan, no es el Vaughan de Saga, no es el Vaughan de Paper Girls, gracias a Dios. Es un autor que en aquel momento no era el niño bonito de la industria americana y que trabajaba tanto Marvel como para DC en colecciones, bueno, pues como Runaways o como esta cosa del pantano. Sin embargo, en la colección de Marvel le salió algo bastante más redondo que en esta, a pesar de lo bien que empieza. Y es que inteligentemente Vaughan se aparta de todo lo que es el pantano, los primigenios, los elementales, el concilio de los árboles, se aparta de todo eso que ya estaba muy machacado y que además de ahí se podía sacar ya bastante poco porque en la etapa final de Page, creo que era, Alex Holland siguió profundizándose en su relación con el planeta, llegando a fundirse con este y se convirtió en una especie de protector del mundo o parte del mundo, algo extraño.
¿Qué se puede hacer con un personaje que es prácticamente un dios? Pues si ya es difícil trabajar con Superman por los poderes que tiene, y pues imaginaos con un personaje que es dios. Así que Vaughan se deja de eso y se centra en esta chica, en Tefe. Tefe, la hija de la cosa del pantano, y Abby, una chica, un personaje que no se lo saca Vaughan de la manga, sino que viene de la época de Rick Page, pero que apenas tenía desarrollo. Fue una historia en la que la cosa del pantano y su mujer desean ser padres, y a través de Constantine, una especie de Constantine poseído por Alec Holland, pues si consiguen procrear una especie de esqueje, un esqueje que fue creado cuando se pensaba que la cosa del pantano había muerto, y el Tribunal de los Árboles, el Concilio de los Árboles crean un nuevo protector del verde. Al descubrirse que Holland está vivo, ese esqueje es redundante, y antes de destruirlo, pues ellos lo implantan en un cuerpo humano. Pero había tenido, ya digo, poco recorrido, había participado, creo recordar también, insisto en que hablo de cabeza, creo que participó en la Cruzada de los Niños, una especie de crossover de personajes mágicos de DC, y a partir de ahí, pues nada, no había vuelto a salir. Como la hija de Spider-Man estaba olvidada, sí, Peter Parker tiene una hija por ahí, algún día aparecerá, y no sabíamos nada de ella. Cuando esta colección empieza, Vaughan recupera ese personaje, pero las primeras páginas nos dejan confusos porque no vemos aquí nada elemental, nada del universo de la cosa del pantano, nada. Vemos a una chica, la típica hija de una familia acomodada americana, una chica que iba a un colegio católico, está a punto de graduarse, va a tener la fiesta de graduación, con su novio van a por fin consumar, tiene su mejor amiga, los tres son una piña, nunca se separarán, seguiremos juntos para siempre, típica película de Antena 3 del mediodía. Por supuesto, y parafraseando a Mr. Hyde, el personaje de Moore en la Liga de los Hombres Extraordinarios, si Dios hubiera querido que fuera factible, que funcionara un animal con 3 patas, lo hubiera creado, algo así. Los tríos nunca funcionan, y algo ocurre que hace que nuestra protagonista sufra un shock, una crisis, y se descubra quién es de verdad. Ella es esta Tefe, la hija de la cosa del pantano, y Abby Arcane, y a partir de aquí, pues bajo la pátina de un cómic de superhéroes, no, porque no aparecen, pero de terror, de ciencia ficción, lo que tenemos aquí es un cómic en el que un adolescente busca encontrar su lugar en el mundo, saber quién es, por qué sus padres le han hecho daño, y con el agravante de que este adolescente es quizá el personaje, el ser más poderoso de este mundo, un ser que engloba los dos reinos, el reino de la carne, ya que nació de una humana, la parieron, y el reino del verde, a la que tiene acceso, aquí lo vemos, y que le piden que sea su campeón. Ella está entre dos mundos, el mundo de los humanos, de su madre, que aniquila el verde día a día y cada vez más, y el mundo del verde, el mundo de su padre, que la ha elegido su campeona. Alec Holland ha cortado en este momento todo contacto con el verde, está aparte, a pesar de que sigue siendo un elemental y por lo visto, por lo tanto, súper poderoso. Y bueno, pues qué decir, que esto que empieza bastante bien, porque se aleja, ya digo, conscientemente de todo lo que tenga que ver con la etapa de Alan Moore y sus sucesores, y se centra en esta chica que nos cuenta una historia de un adolescente intentando encontrar su lugar en el mundo, y creo que cualquiera que haya sido adolescente puede sentirse identificado con eso. Pero a la misma vez hace un uso inteligente de personajes y situaciones sin convertirlos en el centro de la trama, personajes y situaciones del pasado, como este John Constantine, con el que tendrá un encuentro y un enfrentamiento. Recordemos que Constantine es una especie de padre putativo o algo así, y la verdad es que se desenvuelve muy bien con el gran tramposo. Pero este comienzo, que hace que la serie tenga su propio espíritu, que no sea una copia barata de la original, y que se rodee de un casting de secundarios, desde un ex soldado
hasta un inuit, hasta la hija de un político que también se siente engañada por su padre. Pues todos estos personajes que se embarcan en una especie de road movie alrededor de América, todo ello con la chica, con esta Tefe, intentando encontrar su lugar, el equilibrio entre ambos reinos, el de la carne y el verde, en tramas episódicas como en las series de televisión clásicas como Kung Fu y tal, pues empieza muy bien, pero por un lado el dibujo lo penaliza. Esto, si hubiera salido en el Vértigo original a principios de los 90, pues probablemente el dibujo hubiera pasado desapercibido, porque en aquella época recordemos a Mike Drindenberg en Sandman, recordemos a el mismo, en el mismo Sandman tuvimos a Mark Hempel, que era un horror, y sin embargo nadie se quejaba demasiado, pero los gustos de los lectores se han, no sé, se han hecho más exigentes, y este Roger Peterson, sin ser horrible, ya digo que en Sandman y en, por ejemplo, las miniseries que Morrison hizo en Vértigo en los 90, Mata a mi novio y tal, hay dibujantes mucho peores, pero ya el público está acostumbrado a otra cosa y exige otra cosa. No tiene un trazo especialmente bonito, no tiene tampoco una narrativa de estas que te dejen con la boca abierta, es correcto y funcional. Los personajes no se confunden, no se diferencia claramente entre ellos, que no siempre ocurre y es un problema a la hora de leer un cómic, pero tiene un dibujo que penaliza, ya digo, a la trama. En los momentos en los que se le exige más, como por ejemplo en el verde y tal, pues me estoy imaginando lo que habría hecho aquí un J.H. Williams o un Frank Whiteley, y no llega. Hay otros dibujantes invitados, de hecho en el número 2 tenemos esta estructura episódica, hace que sea fácil que se pueda meter dibujantes invitados, y hay gente del nivel de Paul Pop, gente de, aquí lo estáis viendo, Cliff Chen, Steve Lieber, el de los enemigos superiores, y The Fix, Guy Davis, pero ninguno a un gran nivel. Ninguno a un nivel, supongo que a todos les haría ilusión hacer un número de La Cosa del Pantano, pero ninguno está a la altura de sus mejores trabajos, quizás sea cosa de los entintadores, pero bueno, Pope es Pope, aquí se le reconoce. No es Rubin, es Pope, aunque se confundan, pero ninguno especialmente brilla. En la segunda parte de la serie tenemos a Camunculi, el dibujante de Spider-Man y de otras series, que la última de Snyder, por ejemplo, Undiscovered Country, pero un Camunculi muy primerizo y que la verdad está lejísimos de su mejor nivel. Mejora a este Petersen, pero tampoco hace que la serie brille. Y la segunda parte de la serie además coincide con ese abandono de los arcos, de los episódicos, de esa road movie por América, y se centra en una gran saga en busca del árbol del conocimiento para comer de sus frutos y por fin descubrir su lugar en el mundo, con la inclusión de muchos secundarios, desde una especie de samurái vegetal que le contrata el verde para matarla, del que no se nos da apenas contexto, a una agencia gubernamental secreta que busca exterminarla por motivos que la verdad no son muy satisfactorios. Aparece al final su padre, Alec Holland, y digamos que la protagonista se cierra el círculo sobre quién es, sobre qué debe hacer, cuál es su lugar, pero ya digo que sin abandonar lo que es la premisa de la saga, el enfrentamiento de una adolescente enfadada, de su enfado contra sus padres y el mundo por su incapacidad de encontrar su lugar en él, que es al fin y al cabo de lo que va la serie. Una historia, una etapa que no me ha parecido un pestiño, mala, un truño, como he leído en reseñas, ya digo, pero que tampoco es, por supuesto, no de lo mejor del personaje, porque ninguna serie que haya tenido Alan Moore a pleno, en su mejor momento, puede tener etapas mejores, pero tampoco es especialmente imprescindible. Esto, si te gusta el personaje,
si te eres un fan de Vaughan, si te gusta el cómic de horror, porque aquí al principio sobre todo sí tiene más importancia, y si eres completista, pues sí, merece la pena. Pero si no te llama demasiado la atención La cosa del pantano, si simplemente te has leído la etapa de Moore, pero no has querido ir más allá, pues tampoco te va a cambiar la vida. Esto es para los que son fans del personaje, para los que desde la etapa de Moore no han tenido nada más largo publicado del mismo y que quieran un enfoque diferente, que no sea otra vez una vuelta a lo mismo. Esto sí tiene la virtud de que es un enfoque muy diferente, de que no es volver a regurgitar las historias del Barbas, y en ese aspecto hay que darle mérito a Vaughan, pero un Vaughan primerizo y un Vaughan muy lejos del nivel que conoceremos años después. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.